Cuento Tlon Uqbar Orbis Tertius. Debo a la conjunción de un espejo y una enciclopedia el descubrimiento de Uqbar. El espejo inquietaba el fondo de un corredor en una quinta de la calle Gaona, en Ramos Mejía. La enciclopedia falezmente se llama The Anglo-American Encyclopedia de Nueva York de 1917 y es una reimpresión literal, pero también morosa, de la Enciclopedia Británica de 1902. El hecho se produjo cuando unos 5 años vio Casares había cenado conmigo esa noche y nos demoró una vasta polémica sobre la ejecución de una novela en primera persona, cuyo narrador omitiera o desfigurara los hechos e incurriera en diversas contradicciones que permitieran a unos pocos lectores, a muy pocos lectores, la adivinación de una realidad atroz o banal. Desde el fondo remoto del corredor el espejo nos acechaba. Descubrimos en la alta noche, ese descubrimiento es inevitable, que los espejos tienen algo monstruoso. Entonces vio Casares recordó que uno de esos descubrimientos es inevitable, que los espejos tienen algo monstruoso. Entonces vio y Casares recordó que uno de los erisarcas de Uqbar había declarado que los espejos y la cápsula son abominables porque multiplican el número de los hombres. Le pregunté el origen de esa memorable sentencia y me contestó que The Anglo-American Encyclopedia la registraba en su artículo sobre Uqbar, la quinta que habíamos alquilado amueblado. Poseía un ejemplar de esa obra. En las últimas páginas del volumen XLVI dimos con un artículo sobre Uppsala. En las primeras del XLVII con una sobre Ural Atlantic Language, pero ni una palabra sobre Uqbar. Bioy, un poco azorado, interrogó a los tomos del índice, agotó en vano todas las lecciones imaginables. Uqbar, Uqbar, antes de irse, me dijo que era una región del Irak o del Asia Menor. Confieso que asentí con alguna incomodidad. Conjeturé que ese país indocumentado y esa heresiarca anónimo eran una ficción improvisada por la modestia de Bioy para justificar una frase. El examen estéril de uno de los atlas de Justus Pertles fortaleció mi duda. Al día siguiente, Bioy me llamó desde Buenos Aires. Me dijo que tenía a la vista el artículo sobre Uqbar en el volumen 21 en la enciclopedia. No consta el nombre del heresiarca, pero sí la noticia de su doctrina, formulada en palabras casi idénticas a las repetidas por él, aunque tal vez literariamente inferiores. Él había recordado: Copulation and mirrors are abominable. El texto de la enciclopedia decía: para uno de esos gnósticos, el visible universo era una ilusión, o más precisamente, una sofisma. Los espejos y la paternidad son abominables. Marriers and fatherhood are hated, porque lo multiplican y lo divulgan. Le dije sin faltar a la verdad que me gustaría ver ese artículo. A los pocos días lo trajo, lo cual me sorprendió, porque los escrupulosos índices cartográficos de la Erkunde de Ritter ignoraban con la plenitud el nombre de Uqbar. El volumen que trajo Bioy era efectivamente el 21 en la Anglo-American Encyclopedia. En la falsa carátula y en el lomo, la indicación alfabeta Tor Ups era de nuestro ejemplar, pero en vez de 917 páginas constaba en 921.
Esas 4 páginas adicionales comprendían al artículo sobre Ukbar, no previsto, como habría advertido al lector. Por las 4 páginas adicionales comprendían al artículo de Ukbar, no previsto, como habría advertido el lector. Por la indicación alfabética. Comprobamos después que no hay otra diferencia entre los volúmenes. Los dos, según creo haber indicado, son reimpresiones de la 10ª Enciclopedia Británica. Bioy había adquirido su ejemplar en uno de los tantos remates. El volumen. Leímos con algún caído del artículo el paisaje recordado por Bioy. Era tal vez el único sorprendente. El resto parecía muy verosímil, muy ajustado al tono general de la obra y, como es natural, un poco aburrido. Releyéndolo, descubrimos bajo su rigurosa escritura una fundamental vaguedad. De los 14 hombres que figuraban en la parte geográfica, solo reconocimos 3: Jorazán, Armenia, Erzurum, interpolados en el texto de un ambiguo. De los precisar las fronteras de Ukbar, pero sus nebulosos puntos de referencia eran ríos y cráteres y cadenas de esa misma región. Leímos, verbigracia, que las tierras bajas de Tesai Yaldun y el delta del Aqsa definen la frontera del sur y que en las islas de ese delta procrean los caballos salvajes. Eso. Al principio de la página 918, en la sección histórica, página 920, supimos que a raíz de las persecuciones religiosas del siglo XIII, los ortodoxos buscaban amparo de las islas, donde perduran todavía sus obeliscos y donde no es raro exhumar sus espejos de piedra. La sección idioma y literatura era breve. Un solo rasgo memorable. Anotaba que la literatura de Ukbar era carácter fantástico y que sus epopeyas y sus leyendas no se referían jamás a la realidad, sino a las dos regiones imaginarias de Melenas y de Tlón. La bibliografía enumeraba 4 volúmenes que no hemos encontrado hasta ahora, aunque el tercero, Silas Haslam, History of the Land Khaled Ukbar, de 1874, figuraba en los catálogos de librería de Bernard Quaritch. El primero, Les Barre un Lesembre Bemerkungen über das Land Ukbar in Kleinasien, data en 1641 y es obra de Jonas Valentines, Andrea. El hecho es significativo. Un par de años después, di con ese nombre en las inesperadas páginas de Quincy Ratings, 13º volumen, y supe que era un teólogo alemán. Fue a principios del siglo XVII, describió la imaginaria comunidad de la Rosa Cruz, que otros luego fundaron a imitación de la prefigurada por él. Esa noche visitamos la Biblioteca Nacional. En vano fatigamos atlas, catálogos, anuarios de sociedad geográficas, memorias de viajeros e historiadores. Nadie había estado nunca en Ukbar. El índice general de la enciclopedia de Bioy tampoco registraba ese nombre. Al día siguiente, Carlos Mastronordi, a quien yo había referido el asunto, advirtió en una librería de Corrientes y Talcahuano los negros y dorados lomos del Anglo-American Encyclopedia. Entró e interrogó el volumen 21. Naturalmente, no dio con el menor indicio de Ukbar. Algún recuerdo limitado y menguante de Herbert Ashe, ingeniero de los ferrocarriles del sur,
Persiste en el hotel de Adrogué, entre las efusivas madreselvas y en el fondo ilusorio de los espejos. En vida padeció de realidad como tantos ingleses. Muerto. No es siquiera el fantasma que ya era entonces. Era alto y desaganado y su cansada barba rectangular había sido roja. Entiendo que era viudo, sin hijos. Cada tantos años iba a Inglaterra a visitar. Juzgó unas fotografías que nos mostró. Un reloj de sol y unos robles. Mi padre había estrechado con él, el verbo excesivo, una de esas amistades inglesas que empiezan por excluir la confidencia y que muy pronto omiten el diálogo. Solían ejercer un intercambio de libros y periódicos. Solían batirse al ajedrez tacitunamente. Lo recuerdo en el corredor del hotel, con un libro de matemáticas en la mano, mirando a veces los colores irrecuperables del cielo. Una tarde hablamos del sistema duocinal de una numeración, en el que 12 se escribe 10. H dijo que precisamente estaba trasladado no sé qué tablas duodecimales a sexagesimales en las que 60 se escribía 10. Agregó que ese trabajo le había sido encargado por un noruego. En Río Grande del Sur, 8 años de lo que lo conocíamos y no había mencionado nunca esa estadía en esa región. Hablamos de Vía Pastoril, de capangas, de la etimología brasilera de la palabra gaucho, que algunos viejos orientales todavía pronuncian gaucho, y nada más se dijo, Dios me perdone, de funciones duodecimales. En septiembre de 1937, no estábamos nosotros en el hotel, Herbert H. murió en la rotura de un aneurisma. Días antes había recibido del Brasil un paquete sellado y certificado. Era un libro un octavo mayor. H. lo dejó en el bar, donde, meses después, lo encontré. Me puse a hojearlo y sentí un vértigo asombrado y ligero que no describiré, porque esta es la historia de mis emociones, sino de Ukbar y Clon y Orbis Tertius. En una noche de Islam que se llama la Noche de las Noches, se abren en par las secretas puertas del cielo y es más dulce el agua en los cántaros. Si esas puertas se abrieran, no sentiría lo que en esa tarde sentí. El libro estaba redactado en inglés y lo integraban 1001 páginas. En el amarillo lomo de cuero leí estas curiosidades, palabras que falsa carátula repetía. A First Encyclopedia of Clone. Vol. 11. A Claire to Hanger. No hay indicaciones de fecha ni de lugar. En la primera página y en una hoja de papel de seda se cubría una de las láminas de colores. Habían estampado un óvalo azul con esta inscripción: Orbis Tertius. Hacía 2 años yo había descubierto en un tomo de cierta enciclopedia práctica una somera descripción de un falso país. Ahora me deparaba el azar algo más precioso y más arduo. Ahora tenía más en las manos un vasto fragmento metódico de la historia del total de un planeta desconocido y sus mares, con sus minerales y sus pájaros y sus peces, con su álgebra y su fuego, con su controversia teológica y metafísica. Todo ello articulado, coherente, sin visible propósito doctrinal, a tono paródico. En el 11º tomo de que hablo
de que hablo ahí, alusiones a tomos ulteriores y predecedentes. Néstor Ibarra, un artículo ya clásico de NRF, ha negado que existen esos alateres. Ezequiel Martínez Estrada y Drew La Rochelle han refutado que quizás victoriosamente esa duda. El hecho es que hasta ahora las pesquinas más diligentes han sido estériles. En vano hemos desordenado las bibliotecas de las dos Américas y de Europa. Alfonso Reyes, harto de esas fatigas subalternas de índole policial, propone entre todos acomentamos la obra de reconstruir los muchos más y macizos tomos de Faltan. Ex ungue Leonem calcula entre veras y burlas, que en una generación de clonistas puede bastar. Ese arriesgado cómputo nos retrae al problema fundamental. ¿Quiénes inventaron a clon? El plural es inevitable, porque la hipótesis de un solo inventor, de un infinito Leibniz obrando en una tiniebla y en la modestia, ha sido descartada unánimemente. Se conjetura que esta Brave New World es obra de una sociedad secreta de astrónomos, de biólogos, de ingenieros, de metafísicos, de poetas, de químicos, de algebristas, de moralistas, de pintores, de geómetras, dirigidos por un oscuro hombre de genio. Abundan individuos que dominan esas disciplinas diversas, pero no las capaces de invención y menos los capaces de subordinar la invención a un riguroso plan sistemático. Ese plan es tan vasto con la contribución de cada escritor es infinitesimal. Al principio se creyó que el clon era un mero caos, una irresponsable licencia de la imaginación. Ahora se sabe que es un cosmos y las íntimas leyes lo rigen han sido formuladas, siquiera en modo provisional. Básteme recordar que las contradicciones aparentes del onceno tomo son las piedras fundamentales de la provisional. Prueba que lo existen en otros. Tan lúcido y tan justo es el orden que se ha observado en él. Las revistas populares han divulgado con perdonable exceso la zoología y la topografía de clon. Yo pienso que sus tigres transparentes y sus torres de sangre no merecen, tal vez, la continua atención de todos los hombres. Yo me atrevo a pedir unos minutos para conceptuar el universo. Hume notó para siempre que los argumentos de Berkeley no admiten la menor réplica y no causan la menor convicción. Ese dictamen es del todo verídico en su aplicación a la Tierra, del todo falso en clon. Las naciones de ese planeta son congénitamente idealistas. Su lenguaje y las derivaciones de su lenguaje, la religión, las letras, la metafísica, presuponen el idealismo. El mundo para ellos es un concurso de objetos en el espacio, es una serie heterogénea de actos independientes, es sucesivo, temporal, no espacial. No hay sustantivos en la conjetural Ursprache de Tlön, de la que proceden los idiomas actuales y los dialectos. Hay verbos impersonales, calificados por por sufijos o prefijos, monosilíbicos de valor adverbial. Por ejemplo,
No hay palabra que corresponda a la palabra luna. En su orden hacia arriba, upward, detrás, duradero, fluir, luneción. Sul solar traduce con brevedad, upa tras perfluye, luno. Upward begin the onströmning in the monet. Lo anterior se refiere a los idiomas del hemisferio austral. En los del hemisferio boreal, de cuya Usprecht hay muy pocos datos en el onceavo tomo. La célula primordial no es el verbo, sino el adjetivo monosilábico. El sustantivo se forma por acumulación de adjetivos. No se dice luna, se dice aéreo claro sobre oscuro redondo o anaranjado tenue del cielo, o cualquier otra agregación. En el caso elegido de la masa adjetivas corresponde a un objeto real. El hecho es puramente fortuito. En la literatura de este hemisferio, como en el mundo subsistente de Meinong, abundan los objetos ideales, convocados y disueltos en un momento, según las necesidades poéticas. Los determina a veces la mera simultaneidad. Hay objetos compuestos de los términos, uno de carácter visual y otro auditivo. El color del naciente y el remoto gritó un pájaro. Los hay de muchos, el sol y el agua contra el pecho del nadador, el vago rosa trémulo que se ve con ojos cerrados, la sensación de quien se deja llevar por un río y también por el sueño. Esos objetos de segundo grado pueden combinarse con otros. El proceso mediante ciertas abreviaturas es prácticamente infinito. Hay poemas famosos compuestos de una sola enorme palabra. Esta palabra integra un objeto poético creado por el autor. El hecho de que nadie cree en la realidad de los sustantivos hace paradójicamente que sea interminable su número. Los idiomas del hemisferio boreal de Tlön poseen todos los nombres de las lenguas indoeuropeas y otros muchos más. No es exagerado afirmar que la cultura clásica de Tlön comprende una sola disciplina, la psicología. Las otras están subordinadas a ella. He dicho que los hombres de ese planeta conciben el universo como una serie de procesos mentales que no se desenvuelven en el espacio sino de modo sucesivo en el tiempo. Spinoza atribuye su inagotable divinidad a los atributos de la extensión y del pensamiento. Nadie comprendería en Tlön la yuxtaposición del primero, que solo es un típico de ciertos estados, y del segundo, que es un sinónimo perfecto del cosmos. Dicho sea con otras palabras, no conciben que lo espacial perdure en el tiempo. La percepción de una humareda en el horizonte y después del campo incendiado y después del cigarro a medio apagar que produjo la quemazón es considerada un ejemplo de asociación de ideas. Este monismo o idealismo total invalida la ciencia, explicar o juzgar. Un hecho es unirlo a otro. Esa vinculación en Tlön es un estado posterior del sujeto que no puede afectar o iluminar el estado anterior. Todo estado mental es irreductible. El mero hecho de nombrarlo importa un falseo. De ello cabría deducir que no hay ciencias en Tlön, ni siquiera razonamientos. La paradójica verdad es que existen en casi innumerable número. Con las filosofías acontece lo que acontece con los sustantivos en el hemisferio boreal.
El hecho de que toda filosofía sea de antemano un juego dialéctico, una filosofía des als Ot, ha contribuido a multiplicarlas. Abundan los sistemas increíbles, pero de arquitectura agradable o de tipo sensacional. Los metafísicos de Tlön no buscan la verdad ni que un sistema no es otra cosa que la subordinación de todos los aspectos del universo, a uno cualquiera de ellos. Hasta la frase todos los aspectos es rechazable, porque supone la imposible adición del instante presente y de los pretéritos. Tampoco es ilícito el plural los pretéritos, porque supone otra operación imposible. Una de las escuelas de Tlön llega a negar el tiempo, razona que el presente es indefinido, que el futuro no tiene realidad sino como esperanza presente, que el pasado no tiene realidad sino como recuerdo presente. Otra escuela declara que ha transcurrido ya todo el tiempo y que nuestra vida es apenas el recuerdo o reflejo de crepuscular, y sin duda falseado y mutilado de un proceso irrecuperable. Otra, que la historia del universo y en ellas nuestras vidas y el más tenue detalle de nuestras vidas es la escritura que procede un Dios subalterno para entenderse con un demonio. Otra, que el universo es comparable a esas criptografías en las que no valen los símbolos y que solo es verdad lo que sucede cada 300 noches. Otra, que mientras dormimos aquí estamos despiertos en otro lado y que así cada hombre es dos hombres. Entre las doctrinas de Tlön, ninguna ha merecido tanto escándalo como el materialismo. Algunos pensadores lo han formulado con menos claridad que fervor, como quien adelanta una paradoja. Para facilitar el entendimiento de esta tesis inconcebible, un heresiarca del XI siglo ideó el sofismo de las 9 monedas de cobre, cuyo renombre escandaloso equivale en Tlön al de las aporias eláticas. De ese razonamiento especioso hay muchas versiones que varían el número de moneda y el número de hallazgos. He aquí la más común. El martes 6 se atraviesa un camino desierto y pierde 9 monedas de cobre. El jueves y encuentra el camino 4 monedas algo herrumbradas por la lluvia del miércoles. El viernes Z descubre 3 monedas en el camino. El viernes de mañana X encuentra 2 monedas en el corredor de su casa. El heresiarca que quería deducir de esta historia realidad y es la continuidad de las 9 monedas recuperadas. Es absurdo, afirmaba, imaginar que 4 de las monedas no han existido entre el martes y el jueves, 3 entre el martes y la tarde del viernes, 2 el martes y la madrugada del viernes. Es lógico pensar que han existido, siquiera de algún modo secreto, de comprensión vedada a los hombres, en todos los momentos de esos 3 plazos. El lenguaje de Tlön se resiste a formular esa paradoja para los que no entendieron. Los defensores del sentido común se limitaron al principio a negar la verdad de la anécdota. Repitieron que una falsia verbal basada en el empleo temerario de 2 voces neológicas no autorizadas por el uso y ajenas a todo pensamiento severo. Los verbos encontrar y perder, que se comportan una petición de principio porque presuponen la identidad de las 9 primeras monedas y de las últimas. Recordaron que todo
todo sustantivo, hombre, moneda, jueves, miércoles, lluvia, solo tiene un valor metafórico. Denunciaron la pérfida circunstancia algo herrumbradas por la lluvia del miércoles que presupone lo que se trata de demostrar la persistencia de las cuatro monedas entre el jueves y el martes. Explicaron que una cosa es igualdad y otra identidad y formularon una especie de reductio ad absurdum, o sea, el caso hipotético de 9 hombres de 9 sucesivas noches padecen un vivo dolor. ¿No sería ridículo? Interrogaron pretender que ese dolor es el mismo. Dijeron que al heresiarca no le movía sino el blasfematorio propósito de atribuir la divina categoría de ser unas simples monedas y que a veces negaba la pluralidad y otras no. Argumentaron, si la igualdad comporta la identidad, habría que admitir asimismo las 9 monedas son una sola. Increíblemente esas refutaciones no resultaron definitivas. A los 100 años de enunciado del problema, un pensador no menos brillante que el heresiarca, pero de tradición ortodoxa, formuló una hipótesis muy audaz. Esa conjetura feliz afirma que hay un solo sujeto, que ese sujeto indivisible es cada uno de los seres del universo y que estos son los órganos y máscaras de la divinidad. X es y Z es Z. Z descubre 3 monedas porque recuerda que se le perdieron a X. X encuentra 2 en el corredor porque recuerda que han sido recuperadas las otras. El 11º tomo deja entender que 3 razones capitales predeterminaron la victoria total de ese panteísmo idealista. La primera, el repudio del solipismo. La segunda, la posibilidad de conservar la base psicológica de las ciencias. La tercera, la posibilidad de conservar el culto de los dioses. Schopenhauer, el apasionado y lucido Schopenhauer, formula una doctrina muy parecida en el primer volumen de Parerga. La geometría de Tlön comprende 2 disciplinas algo distintas, la visual y la táctil. La última corresponde a la nuestra y la subordinan a la primera. La base de la geometría visual es la superficie, no el punto. Esta geometría desconoce las paralelas y declara que el hombre que se desplaza modifica las formas que lo circundan. La base de su aritmética es la noción de números indefinidos. Acentúan la importancia de los conceptos de mayor y menor que nuestros indefinidas en definidas. El hecho de que varios individuos que cuenten una misma cantidad logran un resultado igual es para psicólogos un ejemplo de asociación de ideas y de buen ejercicio de la memoria. Ya sabemos que en Tlön el sujeto del conocimiento es uno y eterno. En los hábitos literarios también es todopoderosa la idea de un sujeto único. Es raro que los libros estén firmados. No existe el concepto del plagio. Se ha establecido que todas las obras son obra de un solo autor, que es intemporal y es anónimo. La crítica suele inventar autores, elige 2 obras disímiles, el Tao Te Ching y las 1001 noches, digamos, las atribuye a un mismo escritor y luego determina con probidad la psicología de ese interesante home de letters. También son distintos los libros. Los de ficción abarcan solo argumento, con todas las permutaciones imaginables. Los de naturaleza filosófica invariablemente contienen la tesis y la antítesis, el riguroso pro y el contra de una doctrina.
Un libro que no encierra su contralibro es considerado incompleto. Siglos y siglos de idealismo no han dejado de influir a la realidad. No es infrecuente en las regiones más antiguas de Tlön la duplicación de objetos perdidos. Dos personas buscan un lápiz. La primera lo encuentra y no dice nada. La segunda encuentra un segundo lápiz no menos real, pero más ajustado a su expectativa. Esos objetos secundarios se llaman Hrungnir y son, aunque de forma desariada, un poco más largos. Hasta hace poco los Hrungnir fueron hijos casuales del 11º tomo. Los primeros intentos fueron estériles. El modus operandi, sin embargo, merece recordación. El director de una de las cárceles del estado comunicó a los presos que en el antiguo lecho de un río había ciertos sepulcros y prometió la libertad a quienes trajeran un hallazgo importante. Durante los meses que precedieron a la excavación le mostraron láminas fotográficas de lo que iban a hallar. Ese primer intento probó que la esperanza y la avidez podían inhibir. Una semana de trabajo con la playa y el pico no logró exhumar otro ron que una rueda herrumbrada de fecha posterior al experimento. Este se mantuvo en secreto y se repitió después en 4 colegios. En 3 fue casi total el fracaso. En el cuarto, cuyo director murió casualmente durante las primeras excavaciones, los discípulos exhumaron o produjeron una máscara de oro, una espada arcaica, 2 o 3 ánforas de barro y el verdinoso y mutilado torso de un rey con una inscripción en el pecho que no se ha logrado aún descifrar. Así se descubrió la improcedencia de testigos que conocieron la naturaleza experimental de la búsqueda. Las investigaciones en masa producen objetos contradictorios. Ahora se prefieren los trabajos individuales y casi improvisados. La metódica elaboración de Hrungnir, dice el 11º tomo, ha prestado servicios prodigiosos a los arqueólogos. Ha permitido interrogar y hasta modificar el pasado, que ahora es menos plástico y menos dócil que el porvenir. Hecho curioso, los Hrungnir de segundo y de tercer grado, los Hrungnir derivados de otro Hrun, los Hrungnir derivados del Hrun, de un Hrun, exageran las aberraciones del inicial. Los de quinto son casi uniformes. Los de noveno se confunden con los de segundo. En los de undécimo hay una pureza de líneas que los originales no tienen. El proceso es periódico. El Hrun de duodécimo grado ya empieza a decaer. Más extraño y más puro que todo Hrun es a veces el Ur, la cosa producida por sugestión, el objeto educido por la esperanza. La gran máscara de oro que he mencionado es un ilustre ejemplo. Las cosas se duplican en Tlön. Propenden asimismo a borrarse y perder los detalles cuando los olvida la gente. Es clásico el ejemplo de un umbral que perduró mientras lo visitaba un mendigo y que se perdió de vista a su muerte. A veces unos pájaros, un caballo, han salvado las ruinas de un anfiteatro. Salto Oriental, 1940. Postdata, de 1947. Reproduzco el artículo anterior tal como apareció en la Antología de la Literatura Fantástica, 1940, sin otra decisión que algunas metáforas y que una especie de resumen burlón que ahora resulta frívolo. Han ocurrido tantas cosas desde esa fecha, me limitaré a recordarlas.
En marzo de 1941 se descubrió una carta manuscrita de Gunnar Erfurt en un libro de Hinton que había sido un Herbert Ashe. El sobre tenía el sello postal de un Europereto. La carta elusiva enteramente el misterio de Tlön. Su texto corroboraba la hipótesis de Martínez Estrada. A principios del siglo XVII, en una noche la Lucerna o Londres empezó a dar la espléndida historia. Una sociedad secreta y benévola, que entre sus afiliados tuvo a Dalgarno y después a Filantropía y la Cabala, que de esa primera época data el curioso libro de Andrea. Al cabo de unos años de conciliábulos y uno de los maestros que la integraban eligiera un discípulo para continuar de la obra. Esa disposición hereditaria prevaleció después de un hiato de 2 siglos. Perseguida fraternidad resurge en América. Hacia 1824, en Memphis, Tennessee, uno de los afiliados conversa con el ascético millonario Ezra Buckley. Este lo deja hablar con algún desdén y se ríe de la modestia del proyecto. Le dice que en la América es absurdo inventar un país y le propone la invención de un planeta. A esa gigantesca idea añade otra, hija de su nihilismo, la de guardar en el silencio la empresa enorme. Circulaban entonces los 20 tomos de la Enciclopedia Británica. Buckley sugiere una enciclopedia metódica del planeta ilusorio. Les dejará sus cordilleras auríferas, sus ríos navegables, sus praderas con el impostor Jesucristo. Buckley descree de Dios, pero quiere demostrar al Dios no existente que los hombres mortales son capaces de concebir un mundo. Buckley es envenenado en Baton Rouge en 1828. En 1914 la sociedad remite a sus colaboradores, que son 300, el volumen final de la primera enciclopedia de Tlön. La edición es secreta. Los 40 volúmenes que comprende las obras más vastas que han acometido los hombres serían la base de otra más minuciosa, redactada no ya en inglés, sino en alguna de las lenguas de Tlön. Esa revisión de un mundo ilusorio se llama Improvisariante Orbis Tertius, y uno de sus modestos demiurgos fue Herbert Ashe, no sé si como agente de Gunnar Erfurt o como afiliado. Su recepción de un ejemplar del onceno tomo parece favorecer lo segundo. Pero, ¿y los otros? Hacia 1942 arreciaron los hechos. Recordó con singular nitidez uno de los primeros y me parece que algo sentí de su carácter premonitorio. Ocurrió en un departamento de la calle Láprida, frente a un claro y alto balcón que miraba el ocaso. La princesa de Faucigny Lusingue había recibido de Poitiers su vajilla de plata. Del vasto fondo de un cajón rubricado de sellos internacionales iban saliendo finas cosas inmóviles. Platería de Utrecht y de París, con dura fauna heráldica. Un samovar. Entre ellas, con un perceptible y tenue temblor de pájaro dormido, latía misteriosamente una brújula. La princesa no la reconocía. La aguja azul anhelaba el norte magnético. La caja de metal era cóncava
Las letras de la esfera correspondían a uno de los alfabetos de Tlön. Tal fue la primera intrusión del mundo fantástico en el mundo real. Un mundo que me inquieta hizo que yo también fuera testigo de la segunda. Ocurrió unos meses después, en la pulpería de un brasilero, en la Cuchilla Negra. Amorim y yo regresábamos de Santa Ana, una creciente del río Tacuarembó nos obligó a probar y a sobrellevar esa rudimentaria hospitalidad. El pulpero nos acomodó unos catres crujientes en una pieza grande, entorpecida de barriles y cuero. Nos acostamos, pero no nos dejó dormir hasta el alba la borrachera de un vecino invisible, que altemaba de nuestros inextricables con rachas de milongas, más bien con rachas de una sola milonga. Como es de suponer, atributos a la fogaza de caña del patrón, ese griterío insistente. A la madrugada el hombre estaba muerto en el corredor. La áspera de la voz nos había engañado. Era un muchacho joven. En el delirio se le habían caído del tirador unas cuantas monedas y un cono de metal reluciente, del diámetro de un dado. En vano un chico trató de recoger ese cono. Un hombre apenas acertó a levantarlo. Yo lo tuve en la palma de la mano algunos minutos. Recuerdo que su peso era intolerable y que después de retirado el cono, la opresión perduró. También recuerdo el círculo precioso que me grabó en la carne. Esa evidencia de un objeto muy chico y a la vez pesadísimo dejaba una impresión desagradable de asco y de miedo. Un paisano propuso que lo tiraran al río Correntoso. Amorín lo adquirió mediante unos pesos. Nadie sabía nada del muerto, salvo que venía de la frontera. Esos conos pequeños y muy pesados, hechos un metal que no es de este mundo, son imagen de la divinidad en ciertas religiones de Tlön. Aquí doy término a la parte personal de mi narración. Lo demás está en la memoria, cuando no en la esperanza o en el temor de todos mis lectores. Bástame recordar o mencionar los hechos subsiguientes, con una mera brevedad de Nashville, Tennessee. Exhumó en una biblioteca de Memphis los 40 volúmenes de la primera enciclopedia de Tlön. Hasta el día de hoy discute si ese descubrimiento fue casual o si lo consistieron los directores del todavía nebuloso Orbis Tertius. Es verosímil lo segundo. Algunos rasgos increíbles del 11º tomo, verbigracia, la multiplicación de los Hrungnir, han sido eliminados o atenuados en el ejemplar de Memphis. Es razonable imaginar que esas tachaduras obedecen al plan de exhibir un mundo que no sea demasiado incompatible con el mundo real. La diseminación de objetos de Tlön en diversos países complementaría ese plan. El hecho es que la prensa internacional voceó definitivamente el hallazgo. Manuales, antologías, resúmenes, versiones literales, reimpresiones autorizadas y reimpresión piráticas de la obra mayor de los hombres abarrotaron y sigue abarrotando la tierra casi inmediatamente. La realidad se dio en más de un punto. Lo cierto es que anhelaba ceder. Hace 10 años bastaba cualquier simetría con apariencia de orden. El materialismo dialéctico,
y el antisemitismo, el nazismo, para embelezar a los hombres. ¿Cómo no someterse a Tlön y a las minuciosas y vasta evidencia de un planeta ordenado? Inútil responder que la realidad también está ordenada. Quizá lo esté, pero de acuerdo a las leyes divinas, traduzco, las inhumanas que no acabamos nunca de percibir. Tlön será un laberinto, pero es un laberinto urdido por hombres y un laberinto destinado a que lo descifren los hombres. El contacto y el hábito de Tlön han desintegrado este mundo. Encantado por su rigor, la humanidad olvida y torna a olvidar que es un rigor de ajedrecistas, no de ángeles. Ya ha penetrado en las escuelas el conjetural idioma primitivo de Tlön. Ya la enseñanza de su historia armoniosa y llena de episodios conmovedores ha obliterado a la que persiguió mi niñez. Ya en las memorias un pasado ficticio ocupa el sitio de otro, del que nada sabemos con certidumbre, ni siquiera que es falso. Han sido reformadas la numismática, la farmacología y la arqueología. Entiendo que la biología y las matemáticas aguardan también su avatar. Una dispersa dinastía de solitarios de solitarios ha cambiado la faz del mundo. Su tarea prosigue. Si nuestras previsiones no erran, de aquí a 100 años alguien descubriría los 100 tomos de la segunda enciclopedia de Tlön. Entonces desaparecerán del planeta el inglés y el francés y el mero español. El mundo será Tlön. Yo no hago caso. Yo sigo revisando en los quietos días del hotel de Androgué una indecisa traducción quevediana que no pienso dar a la imprenta del Urn Burial de Brown. Primero, Haslam ha publicado también A General History of Labyrinths. Segundo, Russell, The Analysis of Mind, 1921, página 159. Supone que el planeta ha sido creado hace pocos minutos, provisto de una humanidad que recuerda un pasado ilusorio. Tercero, siglo de acuerdo con el sistema duodecimal significa un periodo de 144 años. Cuarto, en el día de hoy, una de las iglesias de Tlön sostiene platónicamente que tal dolor, que tal matiz verdoso del amarillo, que tal temperatura, que tal sonido son la única realidad. Todos los hombres, en el vertiginoso instante del coito, son el mismo hombre. Todos los hombres que repiten una línea Shakespeare son William Shakespeare. Buckley era libre pensador, fatalístico y defensor de la esclavitud. Fin.